Buenos días, yo soy Julieta Traverso, médica tocoginecóloga del Hospital Rivadavia. La clase de hoy es de hemorragias durante el embarazo. En particular vamos a hacer énfasis en las hemorragias que se producen durante el primer trimestre del embarazo. Cuando nos encontramos con una paciente embarazada que refiere a un sangrado durante su primer trimestre de embarazo, las posibles causas que tenemos que considerar son un aborto, embarazo ectópico, embarazo molar, huevo en embrionado o embarazo detenido y retenido. Ahora vamos a ver cómo diferenciar cada una de estas. La primera y la más importante por su frecuencia es el aborto, que ¿cómo le definimos? Es la interrupción de un embarazo antes de las 22 semanas con un producto de la concepción con un peso menor a 500 gramos. El aborto a su vez lo vamos a subclasificar. Una amenaza de aborto va a ser una paciente que concurre a la consulta o que llama a un servicio de emergencias refiriendo un test de embarazo positivo, obviamente, que se encuentra en el primer trimestre de embarazo, con un sangrado escaso usualmente, un útero con un tamaño acorde a la fecha de última menstruación, con una ecografía normal que informa que el embrión está implantado dentro del útero. Va a presentar clínicamente un dolor en hipogastrio tipo cólico que va, que viene, sin modificaciones cervicales, con un orificio cervical interno cerrado. Esto, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? La indicación sería reposo absoluto, buscapina simple, no la compuesta, que la puede tomar una cada 8 horas. La buscapina lo que hace es relajar el útero, disminuyendo así por un lado el dolor y disminuyendo las contracciones que son lo que generan el dolor. Idealmente habría que solicitar una ecografía control para verificar que el embarazo sigue todo bien, sigue su curso y está todo bien. Y en lo que es el laboratorio, un hemograma, grupo y factor. ¿Por qué es importante? Porque en caso de que la paciente sea RH negativa, hay que darle la gamma globulina anti-D ante todo sangrado que presente la paciente. Un sedimento urinario, ¿por qué? Porque cualquier infección a lo largo del embarazo, ya sea urinaria, una infección de una muela, cualquier tipo de infección puede generar contracciones y puede generar una amenaza de aborto. Glucemia y BRL. Ahora, un aborto evitable, ¿qué viene a hacer? Hay un aumento en la intensidad del dolor y del sangrado, el orificio cervical empieza a dilatarse, pero no permite el pasaje del dedo o no se alcanza el polo inferior del huevo. El aborto inevitable ya es cuando los dolores cólicos y el sangrado siguen aumentando y la dilatación cervical permite alcanzar el polo inferior del huevo. También podemos hablar de un aborto inminente, que es el dolor y el sangrado son muy significativos, con coágulos, y el saco gestacional del embrión hace prosidencia a través del cuello. Ya el aborto completo se va a presentar con la paciente sin dolor, o sea, es una paciente que va a referir haber tenido dolor, refiere haber tenido un sangrado muy importante, con coágulos, una pérdida importante, luego de la cual cede el dolor por completo. El útero ya se encuentra retraído, el orificio cervical se encuentra cerrado al tacto vaginal y en la ecografía lo que se puede evidenciar es la cavidad vacía o una imagen sugestiva de coágulos, pero ya no se ve embrión. Entonces, ¿qué es importante verificar en estos casos? Que no haya ningún tipo de infección y evaluar en caso, si el útero está completamente vacío, no hay coágulos, no hay nada, no hay que hacer más nada, pero si quedan restos hay que hacer un raspado o un AMEU. El AMEU es el aspirado manual endouterino. El beneficio que tiene sobre el raspado es que es una cánula muy finita que se coloca dentro del útero y hace vacío. Entonces, no hace falta tener a la paciente en quirófano, se puede hacer en consultorio, la recuperación es más rápida y por otro lado tienen menos chances de desarrollar complicaciones, menos chances de una perforación uterina, menos chances de formación de sirequias intrauterinas. Y el aborto incompleto es
vamos a encontrarnos con una paciente con útero no retraído, con dolor y sangrado intenso, con el orificio cervical dilatado, y en la ecografía lo que se va a ver es que van a quedar restos o va a quedar todavía coágulos o algo, vamos a ver, dentro de la cavidad. Si es un embarazo menor a 12 semanas con una dilatación menor a 1,5 cm, se puede realizar una MEU por una cuestión que sucede. Necesitamos poca dilatación porque tiene que hacer vacío. Si el orificio cervical está más dilatado que 1,5 centímetros, no hay ninguna cánula que lo obstruya por completo, por lo tanto no va a generar vacío. Si es un embarazo mayor a 12 semanas, por otro lado, también hay más chances de que quede algún resto o algo retenido. Si es mayor a 12 semanas, se puede indicar oxitocina o misoprostol, y después siempre hay que considerar la realización de un raspado o un aspirado. Por otro lado, también podemos hablar de un aborto infectado. ¿Qué es esto? Se presenta en cualquier forma clínica de aborto, la etiología es polimicrobiana, la paciente se va a encontrar con fiebre a una temperatura mayor a 38 grados y usualmente es en picos. Hay una reagudización del dolor que permanece y se hace permanente y ya deja de ser cólico. El sangrado genital puede ser con o sin olor fétido, pero generalmente suele tener un olor muy particular, intenso. El útero va a estar aumentado de tamaño, blando y doloroso a la compresión y a la movilización, y va a presentar dolor a la movilización del cérvix con alteración del estado general. El aborto infectado puede ser a su vez un aborto infectado simple, un aborto infectado complicado, que es una complicación peritoneal generalizada o perforación de víscera hueca. Puede haber, si no, gangrena uterina con signos semiológicos como dolor, crepitación uterina, necrosis del cuello uterino o algunos signos radiológicos como aire en el cuerpo uterino, o un aborto séptico, que es cualquiera de los anteriores, con signos de bacteriemia o daño a distancia, con insuficiencia renal, coagulopatía, etc. En estos casos, por lo tanto, ¿qué es importante? Solicitar un laboratorio con un hematocrito, glóbulos blancos, enzimas hepáticas, GOT y GPT, FAL, una glucemia, un coagulograma, urea y creatinina para detectar falla renal, falla hepática, alteraciones en el coagulograma y obviamente los glóbulos blancos para detectar una infección. En cuanto al cultivo, hay que idealmente pedir un sedimento urinario y un urocultivo. Hemocultivo por 3, uno al ingreso y 2 cuando en el acné febril, y cultivo de secreción vaginal y material endometrial. Radiografía de abdomen de pie y ecografía de abdomen de pelvis. Esto todo cuando pensemos en un aborto infectado. Si la hemoglobina es menor a 8, usted indica que transfundir. El antibiótico es ampicilina más metronidazol más gentamicina. Y a las 72 horas de que esté afebril la paciente, se la puede derrotar a vía oral con amoxicilina y metronidazol. El tratamiento antibiótico recomendado es por 7 a 10 días. Y por otro lado, lo que está indicado es darle oxitocina para la retracción uterina y que termine de expulsar los coágulos que queden. El síndrome de Mondor o síndrome icterozoémico de Mondor es una ictericia hemolítica post-aborto o postparto. Clínicamente va a presentarse una paciente con ictericia, hemoglobinuria, oliguria o anuria, mialgias generalizadas, hipertermia, compromiso del estado de conciencia, shock, peritonitis, disnea, cianosis distal y coagulación intravascular diseminada. El tratamiento es la penicilina, 20 a 40 millones de unidades internacionales, más gentamicina de 3 a 5 miligramos kilo día. El manejo de las complicaciones va a ser transfusiones, manejo del medio interno, etc. Esta es la complicación más grave de un aborto. Por otro lado, tenemos el embarazo ectópico. ¿Qué es el embarazo ectópico? Es el embarazo que se implanta fuera de la cavidad uterina. Por otro lado, tenemos el embarazo heterotópico, que es mucho más infrecuente, que es la coexistencia de un embarazo ectópico y otro ortotópico. Se presenta en 1 cada 4.000 pacientes y está asociado con tratamientos de fertilización asistida.
Por orden de frecuencia, la ubicación más frecuente es la tubaria, con el 80% de frecuencia. Mucho menos frecuente, tubario ísmico con un 10%, cornual un 2%, ovárico un 0,2% y cervical un 0,2%. El embarazo ectópico a su vez se puede dividir en complicado y en no complicado. El no complicado es aquel que se presenta con una paciente con dolor, con un atraso menstrual, dolor pelviano, ginecorragia escasa amarronada y una altura uterina menor a la edad gestacional. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que, ante la sospecha, pedir una subunidad beta cuantitativa y una ecografía transvaginal. En función del tamaño del embarazo ectópico se puede plantear manejo expectante o ya un manejo con metrotrexate para realizar el aborto tubario o ya la cirugía en función, todo esto va a ser en función del tamaño, el tamaño del embarazo ectópico, si es mayor o menor a 4 centímetros y de la cinética cardíaca. Pero ya esto seguimos un poco. Entonces, en sí, cuando nos encontramos con una paciente donde sospechamos un embarazo ectópico, ¿qué hay que hacer? Trasladarla a un centro de asistencia donde le puedan realizar una ecografía y una subunidad beta. El embarazo ectópico complicado, por otro lado, se presenta cuando ya hay una ruptura tubaria, ¿sí? Hay sangrado, hay sangre en la cavidad, entonces el dolor abdominal, que en un comienzo era únicamente en hipogastrio, luego se hace generalizado. El abdomen inicialmente se encontraba blando, depresible, levemente doloroso, pero sin defensa ni reacción peritoneal. En este caso ya se encuentra con defensa y reacción peritoneal, dolor a la compresión y la descompresión. Esto inicialmente focalizado, luego se hace generalizado. La metrorragia continúa siendo escasa y amarronada y puede estar asociada a otros síntomas como náuseas, vómitos y lipotimias. En este caso, no queda duda que la resolución es quirúrgica. Por lo tanto, si nos encontramos con una paciente clínicamente inestable, con defensa, con reacción, ¿qué hay que hacer? Hay que colocarle una vía segura y trasladarla lo más rápido a un centro donde la puedan operar. Y el tratamiento va a ser, en función de cómo se encuentra la trompa, se puede hacer la salpingostomía o la salpingectomía. Esto quiere decir sacar la trompa por completo, se sutura y se asegura la hemostasia, o se puede abrir la trompa, sacar el embarazo ectópico y suturar la trompa nuevamente y ahí se hace la salpingosplastia. La enfermedad trofoblástica gestacional se define como una complicación poco común de la gestación caracterizada por la proliferación anormal del tejido trofoblástico. Esta a su vez se puede clasificar en neoplasia trofoblástica gestacional, que puede ser metastásica o no metastásica, y mole diatiforme, que es en lo que nos vamos a enfocar en este momento. La mole diatiforme puede ser a su vez parcial o completa en función de su etiología. La mola completa va a ser 46XX. Esto quiere decir que es un espermatozoide haploide que duplica su material genético en el ovocito con un núcleo inactivo. Esto es en el 90% de los casos. El 10% de los casos restantes son 46XY. Esto quiere decir que es un ovocito con un núcleo inactivo y es fertilizado por dos espermatozoides. En este caso hay una ausencia de tejido fetal con degeneración hidrópica de las vellosidades e hiperplasia del tejido trofoblástico. Clínicamente se va a presentar a una paciente con un sangrado vaginal, con una altura uterina mayor a la esperada, con clínica de embarazo, o sea, y todo exagerado. ¿Por qué? Porque la hormona, la subunidad beta, está aumentada por demás. Hiperemesis gravídica, crisis hipertiroideas, crisis hipertensivas. Ecográficamente lo que vamos a ver, no vamos a ver embrión y se puede ver la presencia de quistes tecoluteínicos y embolización trofoblástica. Por otro lado, la mola incompleta tiene un cariotipo triploide, esto quiere decir es 69XXY o 69XII. Esto es porque es o un ovocito fertilizado por dos espermatozoides o un ovocito fertilizado por un espermatozoide diploide, que es raro, o un ovocito diploide, que es más raro aún.
En cuanto a su patología, se caracteriza por una placenta normal, con una placenta se pueden ver los quistes tecoluteínicos, hiperplasia del trofoblasto en parches y puede estar presente el feto en estos casos. Clínicamente se va a presentar como un aborto en curso o un aborto incompleto, con ginecorragia, con un sangrado importante, con una altura uterina mayor a la edad gestacional, preeclampsia, tiene asociación con crisis hipertiroidea, hiperemesis gravídica, pero menos que la mole diatiforme completa. Bueno, clínicamente, ¿cómo lo vamos a presentar? Porque ya estuvimos hablando, con una hemorragia roja con vesículas, con hiperemesis gravídica, va a estar vomitando y no va a parar de vomitar, sin tolerancia a la vía oral, hipertensión, puede tener una crisis hipertiroidea, un tamaño uterino mayor al correspondiente a la edad gestacional, una subunidad beta HCG mayor a 100.000, y en la ecografía lo que podemos ver es la cavidad uterina ocupada por imágenes que se llaman tormenta de nieve o en panal de abejas, son bien características. Se puede o no ver embrión en función de si es parcial o completa. Y básicamente así es como vamos a encontrar a la paciente. En estos casos lo que hay que hacer es trasladar a la paciente a un centro asistencial donde la puedan internar, mola pensada, mola evacuada, es como regla básica. Controlarle la presión, colocarle una vía, sacarle sangre, obviamente, para confirmar a ver cómo está la situación tiroidea de la paciente, controlar la tensión arterial, hacerle un grupo y factor a esta paciente, porque en función del grupo y factor va a haber que pasarle parto gamma, es decir, la gamma globulina anti-D o no, y obviamente tiene que ser un centro donde la puedan evacuar la mola. A su vez hay que pedirle otros estudios como una radiografía de tórax para constatar o descartar la presencia de metástasis pulmonares, hacerle una especuloscopía, hay que hacer otros tantos estudios. Por eso lo que hay que hacer en sí cuando vemos una paciente que sospechamos que podría llegar a ser una mola, trasladarla a un centro donde la puedan asistir, compensarla clínicamente y trasladarla. Por otro lado tenemos el embarazo detenido y retenido. Es un embarazo que lo vamos a diagnosticar con la ecografía, donde se va a ver el embrión con cinética cardíaca negativa. La otra opción es encontrarnos en la ecografía un saco gestacional sin embrión en su interior. En función del tamaño de las medidas de este saco gestacional, podemos decir que no va a haber más embrión o, en caso de que sea muy pequeño el saco gestacional, va a haber que repetir la ecografía más adelante para ver si se desarrolla o no se desarrolla embrión en función de la edad gestacional de la paciente. Clínicamente se va a presentar al igual que un aborto. Una paciente con dolor abdominal, en hipogastrio, sangrado, y el manejo va a ser igual que el de una paciente con un aborto. Bueno, a modo de resumen, ¿cómo definimos las hemorragias del primer trimestre? Es la pérdida hemática por genitales externos en el curso de las 12 primeras semanas de gestación. Requiere traslado hospitalario para descartar el proceso de aborto, embarazo ectópico, embarazo molar, embarazo detenido y retenido. Por definición, cualquier metrorragia en el primer trimestre va a ser una amenaza de aborto mientras no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente. ¿Qué vamos a hacer? Colocar a la paciente en el cúbito lateral izquierdo, valorar inicialmente la TA, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, colocarle una o dos vías venosas de grueso calibre y trasladarla a un hospital. Si en el medio se le pueden ir tomando muestras para hemograma, coagulograma, función renal y hepática y una subunidad beta, ideal. Si no se puede, se la traslada para un correcto diagnóstico y tratamiento del paciente. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido cualquier duda igual, se pueden contactar con nosotros vía mail y sacarse todas las dudas que les surjan. Muchas gracias.